Y voy a estar hablando de esto basándome en tratar de la manera más sencilla, poder responder a dos preguntas. La primera, ¿qué es madurez espiritual? Y la segunda, ¿cómo puedo llegar a ser espiritualmente y cada vez más maduro? Dos preguntas. Quizá estas preguntas son en alguna manera preguntas que quizá en la mayoría de muchas personas que asisten a la iglesia no son interrogantes. Lamentablemente, por así decirlo, no son el interrogante o la inquietud quizá de muchos que hoy caminan en el Evangelio, si pudiera llamarlo así, que muchos caminan realmente en el Evangelio. Y digo esto, mi estimado hermano, con mucho temblor y temor en mi corazón, ¿verdad? Porque ese aspecto a mí mismo me involucra. Pero la Biblia nos insta a que nos exhortemos, nos animemos los unos a los otros. Precisamente la acción de congregarnos tiene que ver con ese propósito, de alentarnos, ¿verdad? De levantarnos, de exhortarnos. Y si hay una de las cosas bien importantes que debe manifestarse en el objetivo de congregarnos, es el velar los unos a los otros por crecer y madurar espiritualmente hablando. Pero hay una realidad viva, mi hermano, y es que quizá en muchas congregaciones el tema de crecer y madurar espiritualmente es algo que quizá comúnmente no está presente como el anhelo primordial de muchos. Porque existe el hecho de que muchas personas solamente buscan a Dios quizá por un interés y no precisamente el interés de servirle, o muchos pueden estar sirviéndole a Dios no precisamente por el interés de su salvación, sino por el interés de hallar en Dios de alguna manera algún milagro, algún bien. Digo esto quizá pensando en lo que dice la Escritura allá en los Evangelios, y que usted podrá recordar conmigo cuando aquellos 10 leprosos se acercaron al Señor Jesús. Todos fueron beneficiados con la gracia de Jesús al ser sanados milagrosamente, pero solamente uno regresó con un interés distinto al inicial, que era el ser sanado. Y eso es lo que quiere Dios, hermano, en sí con aquellos que el Señor ha llamado. Que su interés principalmente no esté en el hecho de cuánto Dios pueda hacernos en las áreas físicas, materiales, sino en cuánto Dios puede bendecirnos en el área del espíritu, de nuestro ser. Porque a la larga, hermano, esto es lo que debemos de perseguir nosotros. Y fue lo que el Señor dejó claro cuando habla en Mateo capítulo 6, por ahí en el capítulo 6, versículo 32, 33, y dice que nosotros nos ocupemos de buscar su reino
y todo lo demás Dios lo va a añadir. Todo lo demás involucra lo material, todo lo demás involucra inclusive lo físico, nuestras propias enfermedades. Pero Dios quiere ver en el corazón, hermano, de sus hijos, de los hombres que Dios ha abrazado con su gracia, el deseo por crecer en la vida de Él. Usted recordará las palabras del Señor Jesús cuando hablaba de que los hombres eran bienaventurados en muchos aspectos, y en uno de los aspectos en que decía el Señor que seríamos bienaventurados sería en el hecho de tener hambre y sed de su justicia. Y creo que eso se relaciona de alguna manera en el anhelo de crecer y madurar en el Señor. Porque en el Señor se halla la justicia. Amén. Introduciendo esto, hablaríamos de alguna manera y de manera sencilla, diríamos que la madurez espiritual se refiere al crecimiento de una persona en su relación con Dios. Madurez espiritual o madurar espiritualmente se refiere al hecho mismo de crecer. Crecer como una persona que se relaciona con Dios. Y esto sucede a medida que esa persona se vuelve cada vez más consciente de la presencia de Dios y busca vivir de acuerdo con los principios de Dios. Note usted, busca vivir. Si bien recordáramos nosotros aquella regla de oro con respecto a la oración, una de las cosas que dice esa regla es que si buscas, hallarás. Jesús mismo decía, buscad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadido. La madurez espiritual se logra a través de parecernos cada vez más a Jesucristo. Eso es realmente el madurar espiritualmente. Que nuestra vida se torne, hermano, cada vez más parecida a Él. Y cuando se trata de ello, de que nos parezcamos más a Él, no es otra cosa más que nuestro carácter sea como el de Él. Después de la salvación, después de ser salvo un hombre, una mujer, por la gracia de Dios, hermano, cada hombre, cada mujer que llega a ser un creyente verdadero, un cristiano, como fueron llamados por primera vez los creyentes, según dice la Escritura, en alguna ocasión. Después de esa salvación, hermano, cada cristiano comienza un proceso. Y es un proceso de crecimiento espiritual, de crecer. Eso se torna quizá a la comparación que hacía el Señor cuando hablaba acerca del nacer de nuevo. Cuando nace un bebé. Nosotros nacemos y nacemos bebés. Pero el bebé, biológicamente, normalmente en su desarrollo no se queda bebé, sino que en el momento que nace, ese bebé comienza a crecer. Lo mismo es en el proceso espiritual. Y es un proceso, hermano, en el cual cuando realmente hemos llegado al Señor a ser salvos y el milagro de la salvación ha sucedido en nosotros, el encargado de que ese proceso comience a andar, hermano, es el mismo Espíritu de Dios. Y por eso, como cantábamos ahora en esa canción, estoy dispuesto.
¿verdad? Y cuando estamos dispuestos precisamente a alimentarnos es cuando vamos a comenzar a crecer. Si un bebé recién nacido no se alimenta, no se dispone para él un crecimiento, un desarrollo. Lo mismo es para nosotros. Cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser más maduro espiritualmente cada vez. Cada vez. Y eso es algo que nosotros lo hemos escuchado, hermano, a través de muchos sermones, de muchas enseñanzas. Crecer es el propósito que tenemos una vez somos salvos. Crecer en el Señor. Crecer a la estatura de Él. No seremos perfectos como Él. Pablo había crecido. Sin embargo, aún decía, quiero conocerlo más a Él. Y Él mismo decía, yo no pretendo decir que yo ya estoy a la estatura de Él y que ya lo alcancé, que ya crecí a la estatura de Cristo. Porque de hecho, no llegaremos a esa perfección. Pero sí a un grado, hermano, en el que el Espíritu de Dios nos lleva, hermano, para parecernos y llegar quizá a aquello que la Escritura dice, en lo que fuimos formados, a ser semejantes, parecidos, semejanza, no iguales, pero sí semejantes, parecidos, similares. Voy a tocar 3 puntos y esos 3 puntos de alguna manera nos van a ubicar una respuesta a estas preguntas que inicialmente le dije, que es claro poder comprender qué es ser maduro espiritualmente y cómo le hago para eso. Ya decía yo que quizá estas 2 preguntas son interrogantes que quizá muy pocos creyentes quizá están haciéndoselo o están preocupados por eso. Es triste decirlo, mi amado, pero es verdad. La gente anda detrás como aquella iglesia que creía que era rica y resulta que era pobre. Estaba en ruinas. Porque pensaba que porque lo tenía todo materialmente hablando, entonces estaba bendecida. Según el apóstol Pablo, la madurez espiritual es, número 1, un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. El crecimiento espiritual, hermano, es algo que no para. Por eso el mismo Pablo decía también que si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Porque el crecer es un proceso, hermano, continuo, que durante toda nuestra vida en este mundo, hermano, estando en el Señor, no va a parar. Estamos en un continuo crecimiento constantemente, hermano, como hijos que Dios ha llamado, como hombres que Dios ha llamado. Estamos en un continuo crecer, no paramos. El hecho de que ahora tengamos un ministerio, seamos usados por el Señor, conozcamos misterios y muchas cosas, hermano, no paramos, no debemos parar de crecer. Y el crecer debe convertirse en un anhelo en cada uno de nosotros. Ya decía Pablo que él quería conocer más al Señor.
Alguien pensaría, ¿no conocía Pablo al Señor? ¿No había sido usado de manera tan tremenda el apóstol? ¿No había visto su gloria? ¿No se le había manifestado cosas maravillosas al apóstol? No obstante, él dijo en alguna ocasión, quiero conocerlo a él. No lo he alcanzado aún, pero yo prosigo corriendo. Y en la medida que corremos esta carrera, hermano, es una manera de decir que estamos creciendo, estamos avanzando. En Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, Pablo lo decía así: no que lo haya alcanzado ya. Y se lo decía a los filipenses en esta ocasión: no que lo haya alcanzado ya, ni que yo soy perfecto ya, sino que yo prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, dice el apóstol, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa, dice, una cosa sí hago yo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pudiéramos hablar nosotros de que Pablo se está refiriendo con ese supremo llamamiento a la meta de estar con Él en su presencia. De hecho, era el anhelo ferviente en el corazón de Pablo. Él decía, mucho mejor para mí estar con Él. No obstante, el llamamiento de Dios, hermano, no se torna simplemente en el producto final de estar con Él en su gloria. Porque si hemos llegado por su gracia a esta salvación, Dios nos ha asegurado para llegar allí. Pero se trata del hecho de cómo caminamos. Pablo dice que él no decía que ya había alcanzado al Señor y que ya era perfecto en su madurez, en su crecimiento espiritual. Pero él decía que él proseguía. Y de aquí, hermano, la idea de que el crecimiento, Pablo lo manifiesta como un proceso continuo. Él dice, yo prosigo creciendo, en otras palabras. Porque conocer a Cristo va más allá del hecho de simplemente conocer las Escrituras. Porque más que el hecho de solamente conocer las Escrituras, es la práctica de las Escrituras que conozco. Y Pablo no solamente conocía las Escrituras, Pablo practicaba las Escrituras. Y es en esos términos que Dios ve la madurez de nosotros, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en las obras de justicia. Y él decía, yo prosigo por ver si logro abrazar, asir eso para lo cual fui también abrazado por Cristo. Alguien diría, fuimos abrazados para ser salvos y estar en el cielo con Él. Sí y amén. Pero no solo para eso, hermano, sino que fuimos alcanzados por Cristo para darle gloria a Él mientras estamos aquí. Y darle gloria no solamente el darle gloria de labios, como mucha gente dice, dale gloria a Dios, y la gente dice, gloria a Dios. Y a veces el darle gloria a Dios se convierte simplemente en el grito. Darle gloria a Dios va más allá de simplemente una euforia en el que decimos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra obediencia, con nuestro compromiso, con nuestro servicio.
dícese o háblese de servicio, no solamente por el hecho de la tarea que yo puedo hacer, sino el hecho de que toda mi vida le sirve a Él, mi mente le sirve a Él, mis pensamientos le sirven a Él. A Él le sirvo ahora con mis ojos. Antes estos ojos servían a la lujuria. A Él le sirvo con mi boca. Antes esta boca maldecía. A Él le sirvo con mis oídos. Estos oídos escuchaban lo que no le edificaban. Ahora mis oídos se abren para oír atentamente la voz del Señor. Y así con cada parte de lo que estamos constituidos como alma. Por eso Pablo decía también, una cosa hago cada vez, y en pos de conocerlo a Él, de crecer cada vez más. Y es que olvido ciertamente todo lo que queda atrás. Dejo atrás todo, mi vida pasada. He crucificado mi carne. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. La vida que ahora vivo en esta carne, en la cual estoy todavía y con la cual lucho, porque Pablo luchaba con su carne también como cualquiera de nosotros. Pero esa vida que ahora vivo en la carne, ya no la vivo como antes, años atrás. Ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios, confiando en lo que el Hijo me dice, me enseña que debo vivir. Un ejemplo de cómo Cristo, hermano, modelaría la vida que nosotros debemos de seguir y que nos insta a un continuo crecimiento del carácter, es lo que nosotros hemos escuchado muchas veces, quizá en muchos sermones relacionados con lo que dice Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, donde se habla, hermano, de la conducta de aquellos que Dios ha llamado como discípulos y como gente que ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. A veces hay personas que creen que el hecho de ser maduro espiritualmente está relacionado solamente con el hecho de predicar o de poner en práctica sus dones, de pertenecer a un ministerio, de orar largas oraciones. Y todo esto es necesario hacer, pero un crecimiento espiritual lleva algo mucho más de simplemente hacer. Recuerdo ahora esa canción que hemos escuchado ya desde hace mucho tiempo, donde dice, no basta solo con cantar, con querer hacer, con soñar. Es necesario morir. Y cuando se muere, es cuando se nace y se crece, espiritualmente hablando. Espero me comprenda el juego de palabras. Morir, no hablo de la muerte física, sino de morir al pecado, de morir a mi ego, de morir a mi carne. ¿Verdad? Algo que comienza principalmente en el hecho de que Dios halle en nosotros un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de mentalidad para no pecar más, y que Dios vea en nosotros que abrazamos a Cristo confiadamente para que Él sea el Señor de nuestra vida. Y entonces el proceso de Dios a través de su Espíritu comienza. Y comenzamos a crecer. En el carácter del Señor.
Pablo dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué está delante para usted y para mí, hermano? Alguien me dirá el cielo, la vida eterna. Amén. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué está delante de nosotros ahora que estamos en Cristo? Ahora que Dios nos ha puesto en la fe. Cristo mismo está delante de nosotros. Dijo el Señor, a Él oíd. Dijo el Señor a través de Pedro, seguir las pisadas de Él. Dijo Juan, el Señor a través de Juan, debemos andar como Él anduvo. De modo que Él es lo que está delante de nosotros. Pablo persigue llegar a conocer realmente a Cristo y ver los efectos de la salvación en su vida. ¿Somos salvos? Pablo sabía que era salvo, pero Pablo perseguía ver los efectos de esa salvación, porque si somos salvos deben de haber efectos. Y el hecho de ser salvos significa ser rescatados de esa vida de pecado. Y si somos rescatados de esa vida de pecado, los efectos deben de ser una vida totalmente distinta. Pablo decía a los efesios que en un tiempo atrás vivieron ajenos de la vida de Dios. De modo que el efecto de ser salvo es no seguir siendo un ajeno de la vida de Dios, sino alguien que abraza la vida de Dios constantemente. Algo que lógicamente no es fácil. Pablo también sabía eso. Por eso dijo en alguna ocasión, yo me considero muerto cada día. Cada vez yo me considero muerto. El hablar Pablo de esta manera, hermano, implícitamente nos deja saber que no era fácil. Pero hay una realidad también, mi estimado hermano, es que cuando Dios nos dio esa gracia de salvación, el plan estaba bien hecho, bien pensado. Y ese plan incluía darnos el Espíritu Santo, su Espíritu. Y por su Espíritu, hermano, disponer nuestro espíritu. Como dijo el Señor un día, la carne es débil, le dijo a sus discípulos, pero el Espíritu está dispuesto. Porque es lo que Dios ha hecho, mi estimado hermano. Amén, amén. De modo que Pablo persigue esto, conocer realmente a Cristo cada vez y ver los efectos de esa salvación en su propia vida, pero no motivado por una ambición meramente humana. No motivado por una ambición humana. Porque eso es como cuando alguien dice, Señor, dame la unción, úngeme. Pero la pregunta del Señor sería, ¿para qué quieres esa unción? Porque hoy muchos piden unción para la fama, para mostrar pecho, para ser invitado a grandes campañas o a iglesias, o para que se les pague más por hacer milagros, o llevar a cabo seminarios. Pablo no perseguía eso, no era motivado por esa ambición humana, sino que Pablo sabía que era solamente, hermano, una tarea del Señor en el corazón de él. Al igual que Pablo, nosotros hemos de proseguir continuamente hacia un conocimiento más profundo de Dios en Cristo. ¿Escuchó eso? Cada uno de nosotros debemos de proseguir continuamente hacia un conocimiento más profundo de Dios en Cristo.
¿verdad? Sí, nos ocupamos, en este mundo nos ocupamos, porque inclusive la Biblia dice, hay que trabajar porque si no, no comemos. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe y nos ayude en eso, hermano. Porque por encima del trabajo, para poder comer, y Dios lo sabe que debemos hacerlo, prima el deseo de Dios, hermano, en que nuestro mayor trabajo y esmero sea de continuo el alcanzar cada vez más el profundo conocimiento de Dios reflejado en nosotros. La Escritura no dice que no debemos ocuparnos, no debemos llevar a cabo planes, sueños, no tener metas. No dice eso. Pero lo que dice es, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca eso primero. Porque Él sabe que tenemos que vestirnos. Y en este mundo, para vestirnos, tenemos que trabajar. Yo sé que usted pudiera ser muy rápido en pensar que usted simplemente va a una casa y pide una camisa, un pantalón, unos zapatos y se los pueden regalar y ya se vistió. Pero compréndame, te tocaría convertirte quizá en un pordiosero. Y no estoy diciendo esto porque demerite a alguien que anda en la calle. No lo digo de esa manera. ¿Verdad, hermano? Pero Dios nos enseña prioridades, hermano. Buscar el reino de Dios y su justicia implica de que si nosotros nos afanamos por vestirnos, por comer, por el calzado, por todas esas cosas, mayormente nuestro afán debería de ser el hecho de vivir vestidos de su gracia cada vez más, de su justicia cada vez más, calzados, como dice la Escritura, con el apresto de ese evangelio, alimentándonos cada vez más y más de su palabra. Porque al final nada llevaremos, ¿sabe? Por nada en lo que nos afanemos, aparte de buscar el reino de Dios, nada llevaremos, hermano. Nada llevaremos. No debemos de descuidar algo en lo que Dios nos insta cada vez, hermano, y es a crecer espiritualmente, a seguir los pasos del Señor. Jesús dijo, el Padre dijo de Jesús, a él oíd, este es mi Hijo en el cual yo me complazco, óiganlo a él. ¿Y recuerdan qué dijo él? Busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a ser añadido. ¿Verdad? No dijo solamente oren, lean la Biblia, congréguense y espérense que yo les voy a enviar el trasteo, yo les voy a enviar el dinero y la comida a casa. No, dijo busquen el reino de Dios y lo demás será añadido cuando tú estés trabajando también, cuando tú te ocupes de tus cosas. ¿Comprende? Porque alguien podría decir, no, yo solamente el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura. Sí, Dios puede traer un milagro, Dios puede abrir puertas donde menos pensamos, Dios puede darnos ropa nueva. Pero no es la forma, no es la manera. Los tesalonicenses, como decían que el Señor ya pronto venía, muchos se quedaron allí, no trabajaban, porque ya viene el Señor. Precisamente ese pensamiento de ellos era parte de una inmadurez espiritual. Trabaja, sí. Pablo trabajaba con sus manos. La Biblia dice que él hacía tiendas. Pero el hecho de que mantuviera ocupado haciendo sus tiendas no era para él la prioridad. Su prioridad fue
quiero conocerlo a Él cada vez más. Esa es mi meta. Aunque hacía tiendas y se ocupaba. Amén, amén. Número 2. La madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades. La madurez cristiana requiere de un reordenamiento radical de nuestras prioridades. Y de hecho ya he hablado algo quizá acerca de este punto. Pero la Escritura también nos insta, hermano, a cambiar de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle a Él. Nos insta a cambiar esa manera de pensar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo reordenamos radicalmente esas prioridades? Cambiando de complacernos a nosotros mismos. Porque en la manera que lo hacemos, hermano, podemos estar agradando a Dios y estamos aprendiendo a obedecerle a Él. La clave de una madurez espiritual es la coherencia, hermano, y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que son cosas que nos acercan a Dios. Por eso debemos de pensar en un reordenamiento de nuestras prioridades. Porque el hacer esto, hermano, es algo que nos va a llevar a crecer espiritualmente. ¿Verdad? Trabaje, sí. Lleve a cabo sus tareas, sus planes. Pero no olvide dejar lo que realmente es prioritario. ¿Sabe que el gran problema que tenemos, hermano, es que a veces nos ocupamos tanto que nos olvidamos de lo prioritario? A veces el cristiano está tan ocupado en sus planes, en su trabajo, en su proyecto de vida, que se olvida de lo que realmente es importante, que es su reino, que es la oración, que es el alimentarse de su palabra, que es el conocerlo cada vez a Él. La oración es una de las cosas principales, y oraciones dispuestas, no oraciones de 5 minutos o de 10 minutos, donde a veces las oraciones mismas se convierten solamente en el pedir para nuestros propios deseos, trabajos, proyectos. Pero en esas oraciones no aparecen, hermano, el deseo de ser cada vez más como Él, o la rendición a Dios de mis áreas, de mi carácter, de mi temperamento, con el cual lucho aún. Sino que hay oraciones que a veces se convierten simplemente, como le decía ahora, dame la unción, úsame, utilízame, llévame a las naciones. Y mucha gente cuando piensa en llévame a las naciones están pensando es en fama, renombre. Y las naciones están al lado de nosotros. Porque naciones son gente, no extensiones de tierra. Amén, amén, hermano. Estas prácticas son disciplinas espirituales que incluyen cosas tales como la lectura y el estudio de la palabra de Dios, la Biblia. La oración. La comunión con los hermanos.
Qué importante esto, hermano, la comunión con los hermanos, comunión. Esa frase, esa palabra comunión nos da la idea a nosotros de con los hermanos. Si estoy en comunión con el hermano, estoy de acuerdo con el hermano, estoy en camaradería con ese hermano, en amistad con ese hermano, en una unidad con ese hermano. Y a veces, hermano, y en la mayoría de veces, este es uno de los eslabones que se rompen en esa cadena. Y la verdad es que a veces no tenemos comunión con los hermanos. Y sabe que esta es una ficha clave para el crecimiento espiritual. Comunión con los hermanos, porque el tener buena comunión con los hermanos nos lleva a ser perseverantes, a ser pacientes con los hermanos, ¿verdad? A exhortar a los hermanos y a recibir la exhortación del hermano, al soportarnos con el hermano, que nos soportemos el uno al otro. Y aunque usted no lo crea, todo eso nos está sumando a crecer espiritualmente en el carácter y parecernos cada vez más a Él. Jesús llamó amigos a los que estaban con Él, a esos discípulos. Y los conoció. Y lidió con sus caracteres y temperamentos. ¿Cómo lidió Jesús con ellos? Con paciencia. Pedro, así no. Juan, así tampoco. Cuando Juan dijo, Señor, que caiga fuego del cielo. Cállate, no sabe de qué espíritu sois. Tuvo paciencia. Pedro, que cortó la oreja. Y todos los momentos, hermano, que el Maestro, nuestro Señor Jesús, pudo vivir con ellos. Y hoy, aunque no vemos a Jesús físicamente, hermano, Jesús está con nosotros, en nosotros y entre nosotros. Solo que no le vemos. De modo que Él es conocedor de todas las cosas. Por eso es que cuando tengamos que dar cuenta a Dios a Él no se le escapará ni un detalle, porque Él lo vio todo. ¿No decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? ¿Y cómo vivía? Por su Espíritu en nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, conduciéndonos a la paciencia, a la mansedumbre, a soportar, al amar, al ser justos, honestos, mansos y humildes de corazón. Aún sin importar, hermano, cuán duro pudiéramos trabajar en estas cosas, la lectura, el estudio de la Biblia, la oración, la comunión con los hermanos, el servicio, la administración, etcétera, etcétera. Aun cuando cuán duro pudiéramos trabajar en estas cosas, nada sería posible, hermano, sin la bendición que tenemos nosotros de tener el Espíritu Santo. Sin la activación del Espíritu Santo dentro de nosotros. La activación del Espíritu Santo en nosotros. El trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Trabajo frente al cual nosotros debemos estar dispuestos para no contristar ni apagar el trabajo del Espíritu Santo. Siempre que yo escucho el contristar el Espíritu Santo o el apagar el Espíritu Santo, pienso que algunas personas piensan en esta terminología como que el Espíritu Santo se va a poner muy triste y se va a poner a llorar, o como el Espíritu Santo es como el fuego, entonces se va a apagar la llamita del Espíritu Santo y pobrecito el Espíritu Santo. No, hermano, pobrecitos usted y yo.
Pobrecitos nosotros. Porque no sabemos el mal que nos estamos haciendo cuando en lugar de andar anhelando esa guía del Espíritu Santo, el crecer espiritualmente y el Espíritu Santo es el agente principal en ello, a través de la palabra del Señor. Porque el Espíritu glorifica a Cristo, que es la palabra. Contrariamente, nosotros le damos más lugar a nuestra carne. Por eso Pablo decía, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Sed llenos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:16, Pablo hablaba precisamente de eso. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y recuerde usted cuando Pablo habla acerca de la carne, habla de muchos aspectos que a veces pasan por alto, hermano. Porque a veces quizás relacionamos el hecho de la carne con lo simplemente sexual. Pero cuando se habla de la carne, se habla de tantas cosas que, hermano, a veces son tan evidentes en medio de nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque adulteramos con el mundo. Si bien no adulteramos sexualmente, adulteramos con el mundo. Adulteramos las palabras del Señor, y principalmente cuando las palabras de Dios nos confrontan y las adulteramos. Adulteramos lo que originalmente nos quiere decir. Para salir adelante frente a nuestros errores. Idolatrías. Quizá no andamos en hechicerías, pero ¿cuántas iglesias viven en eso? ¿Cuántas iglesias, verdad? Pero si bien hablar de hechicerías no es como muy adecuado hablarlo dentro de un ambiente cristiano, pues le puedo hablar a usted de idolatría, aunque no tenemos imágenes. Pero idolatramos al líder, al pastor, idolatramos al hermano, idolatramos el ministerio. Idolatramos al esposo, idolatramos a la esposa, idolatramos a los hijos, idolatramos al trabajo, idolatramos el dinero. Y todo esto no haría parte de una madurez espiritual, ¿verdad? Enemistades. ¿Qué me dice de las enemistades? ¿Ah? Y a veces entre los mismos ministros de diferentes iglesias. Este ministro, este pastor no se habla con este otro pastor y se libran de agarrarse a los puños, hermano. Yo mismo he escuchado eso de pastores que casi se van a los puños. Peleando quizá por el ministerio, peleando por el grupo de alabanza o por qué sé yo. Pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, envidias. Y dice Pablo, y cosas semejantes, acerca de los cuales ya les he dicho que si los que practican esas cosas no van a heredar el reino de Dios. Porque practicar esas cosas, escuche, práctica es un síntoma de no haber nacido ni siquiera de nuevo. Escuche, esa palabra es clave, práctica. Porque sí, nosotros a veces nos podemos ver envueltos en algún pleito. ¿Sabe? Pablo estuvo en un pleito, dice que no muy pequeño, cuando se enojó con el sobrino, creo que era de uno de sus consiervos, y le dijo, no, él no va, Juan Marcos creo que se llamaba. Y dice ahí que hubo entre ellos como un pleito no muy liviano, pero Pablo no se quedó allí.
Y creo que de alguna manera quizá allí fue y ya no siguió, no continuó en una práctica constante de Pablo con enojarse con Juan Marcos. Por allá creo que en Colosenses Pablo da inducciones de que, y a Juan Marcos, hágame el favor cuando llegue y aquel que le había dicho que había sido el foco de un pleito del apóstol Pablo con uno de sus consiervos con los que viajaba. Amén, amén. Vamos a dejar allí para no correr. Amén, amén. Hermano, que estas palabras nos impulsen a nosotros y ojalá que principalmente nos impulsen a la oración correcta y quizá esa oración que Dios siempre esperará escuchar de nosotros, que proviene de un corazón contrito y humillado que el Señor no desprecia. Y que cuando viene ante el Señor, ese corazón pide por los motivos correctos. No estoy diciendo que en medio de una oración uno no pueda decir, Señor, no tengo trabajo, no tengo empleo, ayúdame. Porque uno lo puede decir, ¿verdad? Pero que nuestra oración, el objetivo de nuestra oración principalmente, hermano, siempre sea el anhelo de crecer cada vez más y más y más a la imagen de Cristo. Ese sea nuestro principal objetivo cuando oramos. Presentarnos delante de Dios y humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Con ingredientes como quiero crecer y conocerte más. Quiero saciar mi vida de ti, Señor.